usted recuerde ese profesor, esa maestra o ese maestro que dejó una huella en usted, pero una huella buena, que usted diga, yo aprendí eso por esa señora. Es que yo me acuerdo hasta de su nombre. Yo aprendí esto, aquello por lo que me enseñó ese profesor. A veces a mi esposo le pasan cosas muy chistosas, él es a veces un poquito olvidadizo, y cuando estamos en X o Y lugar, siempre nos encontramos a alguien, siempre, no hay un día que no nos encontremos a alguien. Y lo saludan y le dicen, ¿qué hubo, profe? ¿Cómo está, profe? Y él saluda, no, común y corriente, y yo le pregunto, ¿quién es? Y me dice, no sé, no me acuerdo. Yo digo, ¿cómo es que no acuerda? Si usted fue profe, es que no, es que ya he graduado muchas generaciones y no sé quién es. Y empieza, ¡ay, sí! Y se acuerda. Y como que los muchachos, porque los muchachos son avispados, se dan cuenta que él está más perdido, entonces le dicen, profe, yo soy generación tal, es que yo me acuerdo de usted por esto, esto y esto. A mí eso siempre me impacta, porque yo siempre le digo a él, donde uno esté mal parqueado, ¿no? Siempre uno se encuentra a alguien. Pero lo que más me impacta es cuando un muchacho se le acerca y le dice, yo me acuerdo de usted porque usted me enseñó esto. Y a mí eso me impacta, porque no solamente nosotros podemos enseñar cosas buenas, sino también malas, ¿cierto? Y tal vez muchos se acordarán de él también por aquellas que no les gustó. Pero normalmente los seres humanos no somos de decir, me acuerdo de usted porque me la montaba y porque era fastidioso, ¿cierto? Pero quiero que usted recuerde ese profesor, esa profesora que marcó su vida. La mía se llamaba, no lo sé, Margarita. Y Margarita era mi profesora de lengua castellana. Margarita era una mujer ya muy anciana y aún trabajaba, pero a ella le apasionaban las letras, a ella le apasionaba escribir, a ella le apasionaba adentrarse en las historias, en los cuentos. Y yo adquirí esa pasión. Y yo decía, a mí me encanta escribir. Usted quiere redactar, quiere hacer un ensayo, yo le ayudo, a mí me gusta eso. Ella hizo que eso se quedara en mí y yo tuviese amor por no la lectura, pero sí por la escritura. Siempre vamos a tener una huella de alguien, vamos a aprender algo. ¿Usted me escucha? ¿Atrás escúchame? Listo. Y después del tiempo en que Jesús estuvo en el desierto, quiero que usted me preste mucha atención. Después del tiempo en que Jesús estuvo en el desierto, en que fue tentado por Satanás y en que él declaró la palabra, y la Biblia dice que Satanás lo dejó, él empezó a predicar por todos los lugares. Y el mensaje que Jesús predicaba era ¿cuál? Arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos, ese era el mensaje de Jesús. Y empezó a predicar, posterior a ello recorría muchos lugares. Y eso hizo que muchos escucharan de Jesús. Y eso hizo que su fama se extendiera por todos los lugares, a tal punto que grandes multitudes le seguían. Así como usted lo puede estar viendo en la imagen. Y hay un momento específico en donde Jesús hace la elección de sus discípulos. A cada uno los va llamando de manera particular, pero llega un momento en donde Él está con sus discípulos, la multitud les están siguiendo, llegan a un llano, pero Jesús se dispone a subir a una montaña, a un lugar más alto, y llama a sus discípulos y empieza a hablar con ellos. Y este tiempo aquí con ellos es muy especial, porque Jesús les está dando unas instrucciones bien importantes a sus representantes, a sus comisionados. Apenas estaban empezando, pero Él desde el inicio dijo, tenemos que hablar. Ustedes tienen que entender cuál es el objetivo del reino de los cielos. Y eso es lo que normalmente se conoce como el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque Jesús subió a un monte, ¿sí? Solo por eso. Y porque habló de muchas cuestiones. Y este sermón, este discurso de Jesús, inicia
con lo que a veces a nosotros nos gusta, que es bendición, bendición y bendición. Alegría, ser dichosos, todo lo que va a suceder, toda la mejoría que vamos a tener después de haber estado en una situación muy diferente. Y les habla acerca de lo que se conoce como las bienaventuranzas, ¿sí? Alegres, dichosos ustedes. Pero también les habla acerca de, ay, cuidado, si ustedes llegan a hacer esto y esto. Después de que Jesús les habla acerca de esas bendiciones, que no hablaban de un placer momentáneo, sino que hablaban de una felicidad y un gozo duradero, permanente, y que tenía que ver directamente con la muerte y resurrección de Jesús, que al tiempo ellos se iban a dar cuenta de eso. Después de que habla acerca de las bienaventuranzas, luego Él se encarga de que ellos tengan muy claro que como representantes y comisionados, ellos son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Y hay algo muy interesante, porque aparte de que les dice, ustedes son la luz, deben iluminar, no se puede esconder esa luz, no se puede apagar, ustedes son la sal, ustedes dan sabor, ustedes hacen que todo se preserve. Hay algo bien interesante que les dice al final, y les dicen, ustedes están siendo observados. No solo yo, no solamente me están siguiendo. Toda esa multitud también los está viendo a ustedes, porque son los que están más cerquita a mí. Mateo capítulo 5, versículo 20. Usted lo tiene en pantalla, pero si lo puede buscar en su Biblia, hágalo para que pueda después leer todo el contexto. Capítulo 5, versículo 16, dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Él les está diciendo, ojo, los están observando. Y por medio de lo que ustedes hagan o digan, muchos van a alabar al Padre. Y en ese momento yo diría, o no, o sería todo lo contrario. Pero ese era el objetivo, que a través de sus vidas, a través de lo que sucediera con ellos, el Padre fuera exaltado. Y mientras que el ser humano está en la tierra, pues vamos a necesitar suplir necesidades básicas de alimento, de vestido, de educación, otro tipo de ventajas. Pero aquí hay algo claro y era lo que Jesús quería que quedara grabado en la mente de sus discípulos. Y es que esas cosas que necesitamos, vestido, alimento, educación, comodidades, no eran el objetivo del reino de los cielos. El objetivo era completamente diferente. Y ahí es cuando el Sermón del Monte, como se conoce, podemos empezar a entenderlo. Y fíjese que el Sermón del Monte en Mateo es capítulos 5, 6 y 7. Así que vamos a ir pasando por él suavemente, pero la tarea de una vez es que usted pueda dedicar un tiempo de su devocional en casa y pueda leer estos 3 capítulos para que podamos profundizar en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el Sermón del Monte iba totalmente contrario al plan de gobierno romano. Y eso era impresionante. ¿Por qué? Porque el plan gobierno de los romanos hablaba de, si el pueblo está muy inquieto, pues sencillo, démosle pan, démosle alimento gratis o a bajo costo, para que no se nos levanten, para que no se nos amotine, y aparte, démosles entretenimiento. Pongámosle juegos. Y es de ahí donde viene la famosa frase de pan y circo para el pueblo, de origen romano. Pero el sermón, el discurso que estaba dando Jesús era totalmente contrario a ese plan de gobierno. ¿Por qué? Porque ese plan de gobierno estaba enfocado en 3 aspectos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué son esas 3 situaciones? Las 3 tentaciones por las cuales pasó Jesús, que no son diferentes a las tentaciones universales, a las que usted y yo
vivimos todos los días. Eso era, y ese era el centro del sermón, que pudiésemos entender que el reino de los cielos no consiste en comida, no consiste en bebida, no consiste en tener todo lo que quiero o deseo, en ser famoso, en tener renombre, sino que consiste en algo superior, en poder entender quién es Dios Padre. Porque en ese momento toda la sociedad estaba influenciada por esto. Y cuando hablamos de esos tres aspectos, pues entonces vamos a ver la diferencia. ¿Por qué tan diferente el mensaje de Jesús al plan de gobierno que estaban ellos viviendo? Pues lo primero es que no podemos y no nos podemos quedar solo allá. Hoy día, quiero que usted haga el ejercicio de empalme de hoy día esto cómo se aplica. Y es que la base del reino de los cielos no era el pan. Es decir, los deseos del cuerpo, los deseos de la carne. El reino de los cielos, y escúcheme muy bien para que no hayan malinterpretaciones, el reino de los cielos no consiste en un programa de asistencia social. No, ese no es el objetivo. Es que como iglesia tenemos que pararnos, levantarnos y ayudar a los más necesitados. Sí, claro, esa fue una instrucción que nos dio el Padre, pero no es el objetivo central. Y hoy día muchos están volcados a hacer obras de ayuda al necesitado, porque entonces así yo voy a recibir el favor de Dios. No, no es el objetivo. Porque finalmente Jesús es el pan de vida. Juan capítulo 6, versículos 48 al 41. Dice, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de ese pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. El reino de los cielos no consiste en que tengas suplida esa necesidad de hambre. El reino de los cielos consiste en entender que el único que puede saciarme es Cristo. El único que puede saciarme es Él. Pero tampoco el reino de los cielos se basa en desempeñar un papel importante, en ser reconocido, en desplegar fama y mucho menos en influenciar en las otras personas por medio de las emociones. El objetivo del reino de los cielos no es ser un gran cantante, un gran artista, un predicador famoso. No, ese no es el objetivo. Porque el Señor no habló de un show de señales espectaculares. Juan capítulo 5, versículos 41 al 44. Usted está buscando, es que yo veo que todos están esperando a que aparezca ahí, entonces por eso uno no se quita de la mitad, para que ustedes lean completo en su Biblia. Dice, la gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan, pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptaría. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? No es un show, no es un espectáculo de señales. No es el que mejor se vea. No es al que más gloria y aplausos le den. No, en eso tampoco consiste. Y mucho menos en la vanagloria o los deseos de la vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Ojalá usted pueda anotar cada uno de estos versículos para que pueda profundizar. Capítulo 2, versículo 15 dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama, y esto es muy importante, ama. Amar es una decisión de entregarme, de que sea lo principal en mi vida. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre,
Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y entonces en eso estaba consistiendo el discurso de Jesús. Les estaba dejando muy claro que ellos no podían seguir la corriente, que era completamente diferente. Y ese discurso sigue estando vigente. Ese discurso sigue estando vigente para nosotros. ¿Qué es lo que buscamos cuando llegamos a los pies de Cristo? Normalmente cuando una persona llega nueva y llena sus datos, a las mujeres yo soy quien les hago la llamada. ¿Cierto que sí? Todas pueden decir, ¿cierto? Y a las que no les dejo un mensaje y espero a que me respondan. Y mi esposo con los hombres. Y cuando hablábamos, algunos me dicen, no, es que a mí me pasó esto y eso. Hay historias difíciles, complejas. Pero a mí me impactó una persona en especial que me dijo, pues la verdad, yo no llegué a Jesús porque me haya pasado algo malo. O sea, fue como que ya era el momento en el que yo necesitaba conocer de Dios. Y yo dije, wow. Porque por lo general llegamos a los pies de Cristo cuando tenemos alguna dificultad, cuando algo malo estamos viviendo. Y esta mujer me decía, no, eso fue, como uno diría, amor a primera vista. O sea, entendí quién era Dios. Y desde ahí empecé. No conozco mucho, estoy en el proceso, pero esa es mi historia. Realmente, ¿qué nos motiva a estar aquí sentados, por ejemplo? Cuando podríamos estar en nuestra cama, cuando podríamos estar paseando, y algunos pensarán internamente, es que me trajeron obligado. Y es válido, ¿sí? Es que como que si no doy me siento raro, pero es como que ya están los hábitos. ¿Qué es lo que hace que yo ame? ¿Qué es lo que hace que yo diga, quiero adorar al Señor junto con la iglesia? Quiero servir al Señor, quiero tener esos tiempos de intimidad, quiero tener ese espacio de poder leer la palabra y de saber Dios qué me quiere decir, Dios qué me quiere enseñar. Y para profundizar aún más en el discurso, entonces Jesús se encargó de dejar claro con los discípulos que Él no había venido a anular la ley. Fíjense que yo le estoy haciendo un recorrido, si usted va viendo su Biblia. Él no había venido a anular la ley, al contrario, había venido ¿a qué? A hacerla cumplir. ¿Y cómo la venía a hacer cumplir? De manera más profunda, entendiendo y comprendiendo qué significaba eso de no matarás, no robarás, no adulterarás. Él necesitaba que sus discípulos pudiesen entender y comprender qué era la ley. Regresamos a Mateo, capítulo 5, y el versículo 20 dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. ¿Cómo así? Pues Jesús quería que ellos pudiesen entender que la ley se iba a cumplir, pero no al estilo de los fariseos. No al estilo de los que se paraban al frente, de los que hablaban duro, de los que se sabían la ley, pero sus vidas íntimas eran completamente distantes de lo que decían. Porque yo me puedo aprender la Biblia, yo puedo sacar todos los versículos que quiera, yo puedo decir hace tantos años conozco de Dios, pero mi vida privada y pública distar mucho de lo que es el Evangelio. Y entonces a partir de aquí empezamos a ver un discurso de Jesús específico. Y entonces empezamos a ver que Jesús hace un contraste de la ley de Moisés, que se basaba en la prohibición y el castigo por el hecho, pero no arrepentimiento ni convicción, con lo que Jesús estaba predicando, que era todo lo contrario. Y que era, espere un momentico, es que usted robó, es pecador, pero espere.
hay algo detrás de eso. Hay algo que me lleva a mentir. Hay algo que me lleva a hacerle daño al otro. Y el primero de ellos habla acerca del homicidio. Y entonces dice, ustedes han oído que se dijo, no está en pantalla, yo les estoy leyendo el versículo 21 del capítulo 5. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, ¿cierto? La ley. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo. Entonces, ¿cómo así? ¿Sí podemos matar o no? Es que el punto no es que le quites la vida a una persona. El punto es que desde tu corazón, cuando tienes algo en contra de alguien, cuando tienes algo ahí enraizado por una ofensa y le deseas mal al otro y no quieres perdonar, tú ya estás matando al otro. ¿Cómo así? No era solo quitarle la vida. No, yo le estoy quitando la vida y la honra desde lo que yo pienso y siento hacia el otro. Y ahí empezó la diferencia, ahí empezó el contraste. No es el hecho solamente, es lo que viene detrás, lo que ha generado que yo tenga esa conducta. Pero yo les digo, ¿cómo se llama la enseñanza? Ustedes han oído, ¿cierto? Pero yo vengo a decirles algo más profundo. Porque entonces, ¿qué hacían los escribas y fariseos? Yo cumplo la ley, yo no mato, yo no robo. Pero ¿qué había en el corazón? ¿Qué había en la mente? Y entonces tal vez en ese momento algunos estarán diciendo, pero está como complicado. Porque si todo parte de mi interior, pues hay muchas cosas que yo todavía tengo que resolver. ¿Y entonces qué estoy haciendo? Pues Jesús estaba refiriendo a eso, a lo que se venía gestando internamente, a lo que venía sucediendo. Santiago, capítulo 1, versículo 14, para que veamos que no es invento mío, sino que la misma palabra lo dice. Capítulo 1, versículo 14 dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Todo empieza ¿por qué? Por los deseos que usted y yo tenemos. No es el hecho, es lo que viene detrás del hecho. ¿Por qué es tan difícil que yo pueda ser fiel a Dios? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay en mi vida? ¿Cuáles son esos deseos en mi vida? ¿Recuerdan las 3 tentaciones de Jesús? Que hacían claridad respecto a los deseos de la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. El querer tener, el querer saciarme, el querer estar bien, el querer ser importante, el querer ser afirmado, el querer ser valorado, el querer ser alabado, el querer ser tenido en cuenta. Si eso es con lo que yo lucho todo el tiempo, entonces yo tengo que analizar por qué todavía no se ha resuelto. Cuando yo entiendo que no es que el reino de los cielos, que no es que conocer a Cristo sea difícil, sino que lo difícil es aceptar mi condición, aceptar lo que hay en mi interior, ser vulnerable, aunque Jesús ya todo lo sabe, pero decir, esto es con lo que yo lidio. Este es el deseo oculto que hay en mí. Ustedes han oído. Es algo que nos contaron. Es algo que aprendimos, tal vez por tradición o porque nos obligaban, pero sin convicción, sin verdaderamente vivirlo. Y eso se convierte en otra cosa que se llama religiosidad. No importa si usted antes era católico y ahora es cristiano, si seguimos en lo mismo, no pasó nada. A veces que creemos que el nombre ya nos limpió y nos sacó. No, es una vida de pasión y de entrega y de convicción de quién es Dios, de quién es Jesús. Pero yo les digo,
Y cuando Jesús empieza a explicar cada uno de esos, sobre el homicidio, sobre el adulterio, sobre la revancha, el ojo por ojo, sobre prometer y no cumplir, lo que está diciendo es, oiga, no lo haga más porque le toca. Hágalo verdaderamente porque usted está entendiendo que todo se basa en que yo como padre me ocupo de usted y que quiero trabajar con usted. No cumpla más, no más checklist, no más lo cumplo, no lo cumplo, no más. Es el hecho de, Señor, esta es mi condición, pero tú dijiste y yo quiero renunciar a eso. Esa era la instrucción que Dios le estaba dando a sus discípulos. Que ellos tenían que entender que había que renunciar. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser los representantes de Él. Y porque desde ese momento estaban siendo observados. Y eso iba a hacer que muchos alabaran a Dios o no. Por lo que yo hago, por lo que yo digo. Empezando por mi casa y afuera. Jesús no estaba hablando en un idioma diferente. Jesús no estaba hablando para perfectos. No, eso es complicadísimo. O sea, seguimos pecando. No. Y aquí es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y es que cuando yo entiendo que el Padre ve mi corazón y se ocupa de mí, y que no me está exigiendo algo que yo no pueda hacer, empezamos bien. Si yo lo hago solo, va a ser muy complejo. Y por eso es cuando hablamos de una vida de discipulado. El discípulo, no solamente Juan, no solamente Pedro, no solamente todos aquellos, cada uno de nosotros. Cuando decidimos ser discípulos de Jesús, es porque vamos a imitar la vida de Jesús en esta vida imperfecta. La palabra dice en el mismo sermón, cada día trae su propio afán, no se preocupen más. Ocúpense del día de hoy. Imítenme hoy. Que mi problema, eso que está ahí arraigado, es que no sé cómo expresar de manera adecuada la ira. Entonces, Señor, ayúdame hoy. Quiero ser amable con las personas. Quiero poder hablarles de manera correcta. Quiero aprender a escuchar al otro. Señor, ayúdame hoy. Y poder entender que cuando yo decido ser discípulo, es la respuesta más apropiada a la gracia de Dios. Porque usted y yo hoy podemos decir que Jesús vive en nuestro corazón porque no lo merecemos, por la gracia de Dios. Porque le plació, porque nos miró con misericordia, porque desnudó su brazo y nos sacó de donde estábamos. ¿Cuál es nuestra respuesta? Ser su discípulo, caminar conforme a lo que Él nos dice. Ser un discípulo es memorizar su palabra, pero no para repetirla en automático, sino para poder vivirla, para poder ponerla en práctica. Salmos capítulo 119, versículos del 9 al 11 dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Vean, muchachos, esto no se trata de hacer largas oraciones para que la Biblia se pegue, no. Esto se trata de poder entender lo que Dios quiere hablar a mi vida. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? En nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en nuestras aptitudes, con lo que sabemos no es posible. ¿A usted no le pasa que usted trata de cambiar una conducta en usted y tal vez por unos días se modifique, le vaya bien, pero finalmente vuelve y pasa lo mismo? Porque eso tiene que ver con el hecho de hacerlo en mis fuerzas, con mi sabiduría. Y de entrada no vamos a poder, porque hay una naturaleza pecaminosa.
La única forma es cuando yo puedo entender que la palabra es Cristo y que Cristo vive en mí. Y que si vive en mí y yo he decidido ser su discípulo, yo he decidido caminar conforme a su palabra, algo tiene que ocurrir en mi vida. Algo tiene que suceder. Yo tengo que cambiar. No todo, paulatinamente. Y entonces, hoy ya vencí, ya pude entonces aprender qué era ser amable con los otros y regularme en cuanto a la expresión de la ira, pero sigue la mentira. Y ahí seguimos. Y ese es el proceso y ese es el caminar. Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 2 dice: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Pero a veces solamente como que nos quedamos al final de los versículos. A veces solamente nos quedamos con la bendición, el dichosos, el alégrense, y nos olvidamos de lo primero. ¿Sí? Hace 8 días estábamos hablando de lo que significaba dar. Pero cuando yo entiendo que yo doy por amor y no por temor y no por obligación, es muy diferente. Y a veces nos quedamos en, tendrás muchos años y te traerá prosperidad. No, voy a vivir mucho y seré rico. ¿Qué te dijera? No te olvides. ¿Por qué? Porque hacemos todo eso. Solemos olvidar las buenas instrucciones. ¿Sí o no? Solemos olvidar las buenas instrucciones. Yo creo que mi hija menor estuvo en un proceso de duelo todo el fin de semana por la ausencia de su papá y ha estado re intensa. Y entonces uno le dice, siéntese, y ella brinca. Y uno le dice, brinca, y ella se acuesta. O sea, una cosa impresionante, pero intensa. Y hasta ahora, por eso se los estoy diciendo, es que yo diga, oiga, ella hizo fue respuesta a que su papá no está. Y a veces somos así. En vez de seguir el continuo de hacer lo que es correcto, nos volcamos a otra cosa que no nos beneficia. Estoy en una situación difícil, tengo un conflicto en mi casa, mi trabajo está complejo, la situación económica ni se diga. Y a nivel interno, peor. ¿Qué hago? Me alejo de Dios. No oro. Peco y no voy a orar porque me da vergüenza de Dios. Hacemos lo mismo. Cuando más necesitamos adentrarnos, lo que hacemos es separarnos y dar un paso al costado. Y no, es que Dios no me va a escuchar. Es que me da vergüenza. Es que no me fluye. Es que hice tantas cosas que no, hay un corto, no me fluye, no sé cómo orar. Entonces, mejor démonos un tiempo. Y ese démonos es un tiempo, es bien peligroso. Hasta en una relación de pareja. Ojo con ese démonos un tiempo. No, démonos es un tiempo, despídase. Despídase. Pero lo mismo hacemos con el Señor. Tú y yo bien, pero yo te aviso cuando llego. Hacemos todo lo contrario. No te olvides de mis enseñanzas. Y es el Señor diciéndonos y nosotros dándole la espalda. Y luego nos quejamos y decimos, pero Dios, ¿por qué se olvidó de mí? Es que Dios no escucha mi oración. Es que ¿cómo es que se ora pues para que me escuche? ¿Cuál es el 1, 2, 3? Dígame el libro. ¿Cuál es la canción? No se trata de fórmulas. Se trata de poder entender que el Padre me ve y se ocupa de mí. Y que todo depende es por gracia. Que todo depende es porque el Señor me miró y tuvo misericordia. Y quiere que vivamos bien y seamos prósperos de manera integral. Cuando oímos a Jesús y ponemos en práctica y vivimos como discípulos de Jesús, cada día con su afán, estamos verdaderamente brillando para que otros vean a Jesús. Yo no brillo porque me ponga falda. Yo no brillo porque no me maquille. Yo no brillo porque diga yo no como morcilla.
Yo no brillo porque me digan yo voy todas las reuniones a la iglesia. Yo no brillo porque me vean con la Biblia para todo. Yo no brillo por eso. Yo no brillo por decir soy cristiana o cristiano hace tantos años. No. Yo brillo cuando soy un discípulo de Jesús. Y el discípulo imita la vida de su maestro en esta vida imperfecta. Ese es el ejercicio. Y Jesús termina su discurso con algo bien importante. Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49. Ahí también usted encuentra el Sermón del Monte en Lucas. Y es precisamente la lección que están viendo hoy los niños. Dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Cuántas veces, si usted tiene hijos, le ha dicho eso? Si usted dice que me ama tanto, si usted dice que yo soy su papá que adora, ¿por qué no me hace caso? Si usted me encargó esa labor a mí, si usted está confiando en mi responsabilidad, ¿por qué no la sigue? Pero el Señor dice, ustedes me dicen Señor, Señor, papito lindo, hermoso, pero no hacen lo que yo les digo. Siguen haciendo lo que ustedes quieren. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Y uno ha escuchado mucho esta historia. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Rápidamente, ¿cuál es el común denominador en la historia de estos dos hombres? No se ganaron el premio. Que ambas casas fueron azotadas. El común denominador. Ambas casas fueron azotadas. Les llegó la misma calamidad. Sucedió lo mismo. La palabra dice, aquí también en el Sermón del Monte, que Dios hace salir el sol sobre los buenos y los no. A todos les sale el sol. Dios tiene misericordia. Ambas casas fueron azotadas. A ambas les vino la lluvia. Pero hubo una diferencia. Y fue que quien estaba cimentado sobre Jesús y no sobre la tradición y no sobre la religiosidad y no sobre sus habilidades y no sobre yo pienso, yo creo, a mí me parece, se mantuvo de pie. Se mantuvo de pie. Y es que en nuestras fuerzas no podemos solos. Si esa casa no hubiese sido construida sobre la roca, se hubiese venido abajo. Y esa casa somos usted y yo, esa tienda, que si no tenemos un buen cimiento, nos venimos abajo. Hemos visto la implosión de muchos edificios. Hemos visto la caída de muchos edificios. ¿Por qué? Por falta de cimiento. Usted y yo somos esa casa que necesitamos cimiento, que necesitamos aprender a escuchar lo que dice Jesús y no solo a seguir o a repetir lo que hemos estado oyendo, pero no practicamos. Y Dios es tan hermoso que nos dice cómo nos ayuda. No nos deja solos, no nos deja huérfanos. Miguel, mire a ver cómo hace. O sea, aquí está, mire a ver si cumple. No, Él dice, tranquilos. Y eso fue lo que le dijo a sus discípulos, yo no los voy a dejar solos, porque ya le estaban haciendo pataleta. Yo no los voy a dejar huérfanos. No se van a quedar solitos, ya no sigan luchando en sus propias fuerzas. Y viene una hermosa promesa. Juan, capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas
las cosas y les hará recordar, porque ¿qué pasa? Se nos olvida todo lo que les he dicho. Tranquilos, ya no me van a ver así, pero no están huérfanos. Tienen al Espíritu Santo. Y si usted lo pide, va a tener lo mejor. ¿Cómo así que si pido al Espíritu Santo? Ustedes piden, entonces se les va a dar. Si ustedes llaman, se les va a abrir. ¿Cierto que sí? Pero mire que hay algo bien importante. Y es que normalmente cuando nos quedamos en esa parte de pedir y se les dará, busquen y llamen, a veces nos quedamos solamente con el hecho de que yo necesito algo y Dios me lo va a dar. Cuando usted lee esa parte, sudé y todo, ¿sí ve? Cuando usted lee esa parte de pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llaman y se les abrirá, normalmente uno en qué piensa. Provisión. ¿Qué más? Normalmente uno en qué piensa. Milagros, cosas materiales, o sea, lo que necesito, ¿cierto? Míreme esta joya. Lucas, capítulo 11, versículos 12 y 13. Viene hablando y le dice, si los hombres que son malos dan cosas buenas, entonces dice, versículo 12, o si le pide un huevo le dará un escorpión, se refiere el hijo al padre. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? ¿Qué es lo que yo debo pedir, buscar y dónde debo llamar? Al Espíritu Santo. Yo no estoy llamado a pedir, dame alimento, dame vestido, dame todo lo que yo necesito. Yo estoy llamado a buscar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y eso es lo que normalmente a veces no hacemos. Señor, la casa. Señor, el esposo, la esposa. Señor, tú conoces mi necesidad. Señor, tú conoces. Y claro que Él conoce. Y Él dice en el sermón, cuando está hablando de no preocuparse, ahí en Mateo, dice, yo sé de que tienen necesidad, pero no se vuelvan como los fariseos que solamente claman por estar pidiendo eso. Yo les voy a dar algo mejor. ¿Quién? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, es el que nos recuerda para que hagamos las cosas de manera correcta. Si no, no es posible. Y para terminar, quiero que vayamos a Romanos, capítulo 8, versículo 12. Dice, quiero que leamos con entendimiento, dice, por tanto, hermanos, por tanto, Lorena, por tanto, Carlos, por tanto, María, por tanto, Carolina, por tanto, Diana, por tanto, Pedro, por tanto, Alejandro, tenemos una obligación. Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, deseos de la carne, de los ojos y vanagloria de la vida. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Ustedes lo están leyendo en otra versión, ¿cierto? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, papá. Mire cómo empieza. Versículo 12. Ustedes no están obligados. No, es que eso es muy difícil, ya, así tocó, esa es la vida. No, la palabra me está diciendo que yo no estoy obligada. Si el Espíritu Santo vive en mí, algo tiene que pasar en mi vida. Porque no estoy solo. Es una decisión de cada uno de nosotros. De simplemente caminar sobre lo que hemos oído, sobre la tradición, sobre la religiosidad, sobre el temor, sobre el trueque o sobre decidir tener una vida
íntegra para el Señor en esta vida imperfecta. Señor, hoy vamos por la mentira y hoy quiero honrarte hablando verdad. Señor, vámonos por la fidelidad y hoy quiero honrarte mirando de manera correcta a ese hombre o a esa mujer. Señor, hoy quiero aprender a honrar y respetar a mis padres. Esas son las decisiones. En eso consistía ese discurso del Señor. Y terminando el sermón, dice que la gente se maravillaba porque Él enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué quiere decir? Que lo que habían escuchado podía ser dudoso, pero no la palabra, sino de quién venía. Usted y yo tenemos que brillar, pero no brillar para recibir aplausos, no brillar para que me digan, wow, qué súper mujer, qué súper hombre, es que yo quiero un esposo como... No, usted y yo no estamos llamados a brillar porque tocó, o porque es que, y eso que es cristiano, entonces tengo que irme suavecito. No, usted y yo estamos llamados a brillar para que otros alaben al Señor. Ese es el objetivo, que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Esto no se trata de usted y de mí. Esto no se trata de que vivamos rico. Esto no se trata de que podamos tener todo suplido. ¿Sabe por qué? Porque el Señor conoce que necesitamos. Porque el Señor usted no lo ha sorprendido. Cuando usted necesita algo y no lo ha dicho y le llega, ¿no le ha pasado? Que uno dice, Dios mío, ¿quién lo iba a saber? ¿Quién iba a saber eso? Y Dios lo hizo. Es que Dios todo lo sabe. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Así que nuestra vida no puede estar enfocada en eso. Nuestra vida debe estar enfocada en el Padre. En el Padre. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y Él, ¿quién? El Rey. Porque Él sabe qué necesitamos. Pero lo único que usted y yo debemos hacer es deleitarnos. Si usted alguna vez se ha enamorado de alguien, es algo parecido, pero mejor. ¿Sabe por qué mejor? Porque es 100% correspondido. 100%. Ahí no hay falla. Ahí no hay falla. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Y recuerde que quedó la tarea. Mateo 5, 6 y 7. Sermón del Monte. O el discurso que el Señor dio a sus discípulos y una gran multitud. Escudriñe, lea y diga, ay Señor, esto era lo que tú me querías decir. Esto era realmente lo que me estabas enseñando. Y que con entendimiento, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús, no a anular la ley, sino a hacerla cumplir con entendimiento. Porque dice, ni una tilde ni una coma se quitará. Todo se cumplirá, pero por amor, respondiendo a la gracia, respondiendo al regalo tan hermoso que el Señor nos ha entregado. Y así usted en este momento no sienta nada, porque también nos dejamos llevar por eso. Es que no siento, no es que no tenemos que sentir. Así usted no esté que se tira a llorar, no, en eso no consiste. Solo es para que no se distraiga y se concentre. Cierre sus ojos. No es nada místico, no es nada raro, solo es para que no se distraiga. Oblíguese, oblíguese. El salmista decía, alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y de manera entendible,
decida ser un discípulo de Jesús. Decidamos imitar al Maestro, porque hoy día estamos aquí, tenemos nuestra familia, tenemos un hogar, cualquier otra cosa que usted se le imagine, por gracia. Y lo más importante, usted y yo somos salvos por gracia. Esa es nuestra garantía. Señor Jesús, tú eres bueno, Señor. Hoy decidimos, Señor, hoy decidimos renunciar a nosotros mismos. Hoy decidimos renunciar, Señor, a los deseos de la carne, a querer saciarnos, a querer tener, a querer conseguir. Hoy renunciamos a los deseos de los ojos, a que nos vean, a figurar, a ser importante, a ser valorado. Hoy renunciamos a querer obtener poder y respeto. Hoy entendemos, Señor, que todo el objetivo del reino de los cielos eres tú, Jesús. Que el objetivo del reino de los cielos es que tú fuiste a una cruz, pero no te quedaste allí. Resucitaste, Señor, para traernos salvación. Por gracia, Jesús. Y esa es la respuesta de nuestra vida el día de hoy. Y es ser tus discípulos, Señor. Y es poder imitar al Maestro en esta vida imperfecta, porque no estamos solos, porque no somos huérfanos, porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, el Consolador. Él está en nosotros, Él está en ti y en mí. Él conoce qué pasa en tu vida. Él ha recogido cada lágrima que has derramado. No se preocupen más. Yo soy su papá. No se afanen más por lo que va a pasar el día de mañana. Yo soy su papá. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu amor, Señor, incondicional. Puedo ver tus ojos para darnos su salvación. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Puedo oírte, Señor. Para darnos su salvación. Ahora puedo ver tus ojos de amor, quebrantados para darnos su salvación. Tú has abierto nuestros ojos, Señor. Y ahora entendemos y comprendemos quién eres tú, Señor. Te damos gracias, Jesús. Y aquí tienes a una discípula, Señor. Dígaselo si usted decide hacerlo así. Hoy tienes un discípulo, Señor. Espíritu Santo, ayúdame, guíame, ilumíname, enséñame. Tú me dirás qué debo decir. Tú me dirás cómo debo proceder. Gracias porque no estoy solo. Gracias porque tengo al mejor, al único. Tengo a mi papá. Tengo a mi papá. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y si por alguna razón aún tú no has decidido conscientemente
Que Jesús sea el todo de tu vida y cimentar tu casa sobre la roca. Repite conmigo, yo le voy a invitar a toda la iglesia a que lo repitamos juntos para acompañar a aquellas personas y digamos: Señor Jesús, hoy te pido que seas tú hablando a mi vida para poder entender y comprender tu palabra. Hoy decido renunciar a mi vida y aceptar tu gracia, Señor. Confieso que soy pecador, pero hoy me humillo delante de ti y te acepto como mi único y suficiente Señor. Y te puedo decir: Abba, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por tu amor incondicional con todos nosotros. Te amamos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque este es el día que tú hiciste. Por tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en él. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, a sus casas, a sus familias, a sus hijos. Somos la iglesia del Señor y tenemos un Padre. Démosle un aplauso al Señor.